Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Eh, si tienen algún tipo de pregunta durante la clase, por favor me lo hacen conocer, me lo hacen saber para poder subsanarlo durante la misma. Ya, para poder subsanarlo durante lo mismo. Lo que vamos a ver ahora es las neumonitis por hipersensibilidad. Ya, básicamente las neumonitis por hipersensibilidad es una alteración a nivel de la parte pulmonar, específicamente a nivel del alveolo, donde nosotros vamos a ver que existen inflamaciones alveolares por factores de hipersensibilidad secundario a factores externos, como van a ser factores propiamente que van a provocar o van a tener algún tipo de factor a nivel alveolar, que esto va a ocasionar un problema en el sentido, si vale el término, del intercambio flujo-resistencia CO2-oxígeno. Ya, de esa manera se llama neumonitis por hipersensibilidad, que los vamos a ir viendo paulatinamente. Como introducción tenemos que ver de que la neumonitis por hipersensibilidad es un síndrome pulmonar complejo, ¿ya? Donde el paciente no va a tener una patología aguda a excepción de tener mucho factor, si ustedes quieren denominarlo, irritante en el sistema. ¿Qué estamos nosotros buscando, viendo en ese sentido? De que cuando el paciente tiene una susceptibilidad a algún tipo de factor externo, en este caso, sobre todo las personas que están en el área rural, que se dedican a parte de agricultura, ganadería, etcétera, y tienen una susceptibilidad, entonces van a tener cuadros muy agudos. Pero si el paciente no tiene esa susceptibilidad, el proceso va a ser crónico. De esa manera, esto se va a deber, si quieren denominarlo ustedes, a un factor, ya, a un factor desde el sistema propiamente antígeno-anticuerpo, ya, desde el factor antígeno-anticuerpo. Desde el factor antígeno-anticuerpo. De esa manera, el sistema propiamente inmune va a haber un tipo de reacción dándome factores de hipersecreción casi similares a lo que es el paciente con asma. Va a tener una fisiopatología casi similar de la característica bronquial, pero es a nivel alveolar. Esta alteración se debe a una inhalación excesiva o amplia de alergenos, ¿ya? De alergenos. La sensibilidad es un síndrome pulmonar complejo que se da por un factor mediático o estimulado por el sistema inmune, que se va a deber a un factor externo que va a estimular propiamente a los alérgenos, sensibilizando la parte pulmonar, la parte alveolar y provocándome lo que es una hipersecreción. La hipersecreción vamos a ver que más a la larga puede ocasionar algún tipo de problemas, sobre todo en la ventilación alveolar, alterando el flujo y la resistencia. En líneas generales, pues la patogénesis de la enfermedad se conoce parcialmente, ¿ya? A esta parcialidad se debe a que existen algunas personas con mayor susceptibilidad que otras por el factor genético que puede llegar a tener, ya por el factor genético que puede llegar a tener. Y en líneas generales, esto se va a deber a la predisposición que va a tener el paciente a tener o no un factor tipo alergeno inmunológico mediado por los antígenos anticuerpos y los factores de histocompatibilidad. Si nosotros recordamos la parte de inmunología, porque las neumonitis por hipersensibilidad se relacionan con la parte de inmunología, vamos a ver que cuando hay una hiperreactividad se está mediada por las células T y que estas células T
van a tener una relación directa con lo que son los alérgenos, sobre todo las células TH1 y las células TH2, que son las células tipo helper, que estas células tipo T van a desempeñar un factor muy importante en lo que es el rol propiamente de la enfermedad. En líneas generales, nosotros tenemos que ver que existen factores de hipersensibilidad o reacciones de hipersensibilidad, que ya la parte de lo que es la patología del Robbins nos los denotaron o nos los nombraron, que en este caso vemos de que va a haber una reacción de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tipo 1 va a estar mediado por la inmunoglobulina tipo E, donde simplemente voy a tener una célula, ya, una célula que que se va a activar de acuerdo a los mediadores alergenos que tienen, que estos mediadores alergénicos van a buscar una especificidad por la inmunoglobulina E, dándome una degranulación del macrocito. Y de esa manera voy a tener lo que es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 están mediadas por la inmunoglobulina tipo G, que este tipo de reacción de reacción de hipersensibilidad tipo 2 va a estar mediada por lo que son las células citotóxicas. Ya va a haber la presencia de cuerpos tóxicos, que estos cuerpos tóxicos van a empezar a manifestar lo que es el complejo inmune, que está mediado por el componente antígeno-anticuerpo. De esa manera voy a tener una reacción celular que va a ir a lesionar, a dañar, incluso a alisar la sangre. Entre la parte de los componentes que me provocan una reacción de hipersensibilidad tipo 2, sobre todo está dado por los componentes hematológicos, como son las transfusiones sanguíneas, la parte de una anemia hemolítica autoinmune, la parte de lo que es una eritroblastosis fetal, o sea, cualquier componente que vaya directamente a la sangre, entonces me va a provocar una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 3 están mediadas por el factor propiamente de histocompatibilidad. En otras palabras, yo voy a formar un complejo inmune. Este complejo inmune va a estar mediado por los complementos. El complemento 3, tanto por su unidad 3B, que estos van a ir al neutrófilo. Entonces yo voy a tener una activación neutrofílica ya en la parte de la hipersensibilidad tipo 3. Y esta reacción neutrofílica me va a dar un proceso inflamatorio masivo. Y este proceso inflamatorio masivo se va a manifestar por acciones generalizadas a nivel del cuerpo, como van a ser lesiones reumatológicas, lesiones glomerulares, lesiones propiamente vasculares, que en un sistema me van a ocasionar insuficiencia renal, me va a ocasionar vasculitis, me va a predisponer a procesos de reacción antígeno-anticuerpo que conlleven a tener alteraciones sistémicas. En cambio, una reacción de hipersensibilidad tipo 4 básicamente está mediada por las células de hipersensibilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Porque estamos viendo neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, las reacciones desde este punto de vista, pues lo que nos interesa es las reacciones de grado 4, donde las reacciones tipo 4 voy a tener ya la presencia de los linfocitos TH1 o los helper H1, que estos helper H1 van a tener una reacción a nivel de las citoquinas que se van a encontrar en los macrófagos, ¿ya? Donde estas células de los macrófagos por los TH1 van a reaccionar con sus receptores, que son las células T citosólicas, perdón.
y de esa manera voy a empezar a tener manifestaciones como lesiones a nivel pulmonar e incluso lesiones dermatológicas. En líneas generales, ¿cuáles son las causales más habituales que tenemos de cursar una neumonitis por hipersensibilidad? Como ya sabemos, las neumonitis por hipersensibilidad van a ser de preferencia las reacciones tipo 4. Estas neumonitis por hipersensibilidad se van a dar secundario al proceso de las aves. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, animales de palomas, ya, productos de desecho de los mismos, maderas con moho, humidificadores, ambientes con alto contenido de moho o ambientes cerrados, zinc y níquel como, si vale el término, elementos pesados. Históricamente, la neumonitis por hipersensibilidad no es una enfermedad reciente. Es una enfermedad que aparece desde el año 1900, donde las personas con mayor susceptibilidad a esto eran los agricultores, que tenían un contacto directo con animales de corral o con productos de descomposición, como era el abono, donde este grupo poblacional acudían a los centros hospitalares por fiebre. ¿Ya? Pero, ¿qué tenía en común todo este grupo poblacional? Que, según su diario vivir, estaban expuestos a paja, a heno y a gránulos con moho. Entonces, se trató de hacer una relación entre la neumonitis por hipersensibilidad y la exposición a antígenos aviares, pensando ya en una patología propiamente en su época, como eran las patologías SARS de origen pulmonar, como la gripe aviar, que ha provocado una pandemia a nivel de lo que es España. Desde ese momento, lógicamente ya en 1978, los investigadores han reconocido cada vez más el rango clínico de la enfermedad, o sea, han ido investigándolo, han ido desarrollando e incluso han ido atribuyendo inhalación de gran variedad de polvos orgánicos que pueden provocar, lógicamente, algún tipo de factor irritativo que va a desencadenar una reacción de hipersensibilidad, ya, sobre todo en pacientes susceptibles que tengan una susceptibilidad a cursar o no dicha patología. De igual manera, se ha visto en 1985 que la neumonitis por hipersensibilidad es una respuesta inmune inapropiada, donde de manera no correcta el cuerpo reacciona a los componentes inhalados que van a ocasionar una dificultad a la respiración con un defecto pulmonar restrictivo. Aquí ya se está diciendo que el paciente va a tener una restricción, o sea, no va a inhalar bien, pero lamentablemente no va a tener un proceso obstructivo, sino una restricción al intercambio de CO2 y oxígeno. La única forma de poder identificar o evaluar esto se ha visto que era con las formas de imagen, como son las radiografías, donde se han encontrado infiltrados intersticiales que en su mayoría tras un proceso de biopsia se podía identificar linfocitos T activados. La neumonitis por hipersensibilidad se caracteriza por ataques episódicos de fiebre unas horas después de la exposición. O sea, solo el paciente va a tener fiebre como un factor mediado por la acción de degranulación de los macrófagos para posteriormente ir a tener un componente antígeno-anticuerpo, dependiendo a la exposición de cada uno de ellos. Epidemiológicamente, se ha visto que hay una prevalencia de cada 30 por cada 100.000 habitantes y que la neumonitis por hipersensibilidad es responsable de más o menos el 2% de las causales en este sentido. Pero también se ha visto que existen mayor predisposición al 2%
en personas que tengan exposición ocupacional o doméstica, en otras palabras, que tengan mayor accionar o mayor, si vale el término, susceptibilidad a nivel de componentes. Por ejemplo, las personas que trabajan en limpieza y no tienen un cuidado pueden tener mayor susceptibilidad a cursar este tipo de patología. En la parte de los agricultores, la prevalencia es del 0,5 al 3% en líneas generales. En España se ha visto que más o menos la enfermedad es muy prevalente, ya según la revista de la parte de lo que es enfermedades pulmonares, se ha visto de que es la quinta causa común de patologías pulmonares en la parte europea, donde la incidencia se ha visto alterada o no muy fácilmente de estimar de acuerdo a los casos mal diagnosticados porque tiene fiebre y pueden creer que es un proceso gripal o viral, o las patologías no reconocidas por faltas de un criterio diagnóstico de manera general. La prevalencia varía de acuerdo a cada país, sobre todo dependiendo de los factores geográficos, estacionales y climáticos, pero se ha alzado mucho la prevalencia en países donde existe alto grado de contaminación, como es São Paulo, Ciudad de México y Cochabamba. Una característica primaria o habitual, como un ejemplo, es el pulmón del granjero, donde se producen alteraciones propiamente que se dan a nivel de la parte del invierno, ¿ya? Que se da a nivel de la parte del invierno, sobre todo en lugares donde hay fuertes lluvias o condiciones severas de invierno, en la parte, en otras palabras, de Alaska. Se estima que entre el 1 al 19% de los agricultores que son expuestos a heno de moho van a desarrollar un pulmón de granjero y un 6 al 20% en individuos propiamente van a desarrollar de igual manera un pulmón de ave. La parte de los pacientes expuestos van a adquirir una neumonitis por hipersensibilidad dependiendo de los factores individuales de protección, aunque muchos de estos no han sido propiamente determinados. Quiere decir que a pesar de usar mascarillas para disminuir la inhalación, a pesar de usar guantes, si el paciente tiene la predisposición o la hipersensibilidad, igual va a tener dicha patología. La diferencia del género, pues, es relativa. ¿Por qué? Porque hoy en día, de una manera u otra, las personas han aprendido a no tener una discrepancia entre las actividades laborales que tienen. Las mujeres hacen actividades masculinas y los hombres están empezando a hacer también actividades propiamente que antes era por parte de la mujer. Entonces, ¿cuál es una definición general de lo que es una neumonitis por hipersensibilidad? Básicamente es una enfermedad pulmonar que puede o no ir acompañada de manifestaciones sistémicas. ¿Cuál es la única manifestación que tiene? Fiebre. ¿Y cuál es el único antecedente? Haber estado en contacto con algún componente que me puede provocar algún tipo de reacción de hipersensibilidad, que pueden ser agrícolas o que pueden ser propiamente, si vale el término, de limpieza en el hogar. Es causada por la inhalación de un antígeno al que se sensibiliza el individuo y lógicamente va a hiperreaccionar, y se define como la exposición de un antígeno específico, la sensibilización de este y la presencia de síntomas clínicos. ¿Cuál es la patogénesis y la etiología? Se ve que es un resultado de una respuesta inmune anormal, sobre todo por la reacción antígeno-anticuerpo a hongos, bacterias, aves y también de preferencia vegetal, a materiales inorgánicos como son los isocionatos y el zinc, también como los aptenos, que van a crear un componente antígeno-anticuerpo que se va a reaccionar o se va a unir a la albúmina del suero humano para poder desencadenar una neumonitis por hipersensibilidad. Existen factores propiamente de actividad enzimática y de crecimiento que van a acelerar el proceso de la neumonitis por hipersensibilidad, y además las infecciones virales parecen ocurrir al mismo tiempo que una neumonitis por hipersensibilidad, accionando el componente antígeno-anticuerpo.
Se está correlacionando un poco que la causal de esta pandemia, como es el COVID-19, también va a ocasionar un factor de una neumonitis por hipersensibilidad por esta infección viral sobreagregada que puede llegar a tener y las reacciones antígeno-anticuerpo. Por eso es de que algunos pacientes tienen un criterio para poder usar corticosteroides como tratamiento de base y otros pacientes no. Los agentes capaces de inducir una neumonitis por hipersensibilidad se van a encontrar en diferentes lugares, trabajo, hogar y entornos recreativos. Nosotros como personal de salud tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre que mi paciente puede estar cursando con un asma reagudizado o mi paciente puede estar con una neumonitis por hipersensibilidad, porque los dos van a tener casi una clínica similar o parecida. La diferencia es etiológica y el lugar propiamente de acción. Las causas más comunes son antígenos aviares y agentes microbianos, o sea, la parte propiamente de los animales que vuelan y los agentes microbianos como los factores, si vale el término, de las bacterias. La latencia, pues, se da de acuerdo a la exposición y a la aparición de la enfermedad, que esto puede deberse, como les digo, de manera aguda, dependiendo a la sensibilidad que tenga, o de manera crónica, que se da incluso en meses o décadas. Entre las causalidades, nosotros vemos que tengo las bacterias, como es las bacterias, los hongos, las micobacterias, las proteínas de animales y lógicamente los parásitos. Cada uno de ellos va a tener una susceptibilidad diferente, ¿ya? Y que nosotros tenemos que ir buscando causalidades. Ahora, conocer qué bacteria, qué hongo, qué, si vale el término, bacteria provoca, pues es bueno que sepan que solamente bacterias, hongos, micobacterias, proteínas animales o parásitos pueden provocarme lo que son neumonitis por hipersensibilidad. ¿Cuál es la patogénesis? La neumonitis por hipersensibilidad se va a deber a lo que es propiamente una inflamación inmunológica del parénquima pulmonar, por eso se da a nivel de lo que es el alveolo, provocándome una reacción de hipersensibilidad que va del 1 a la parte del 4, donde hay una predisposición genética que es poco conocida y que algunos sugieren alteraciones polimórficas a nivel de los antígenos leucocitarios clase 2 y que mientras mayor la susceptibilidad entre lo que son la parte de los antígenos leucocitarios humanos clase 2, mayor es el riesgo de tener una parte de lo que es a mayor susceptibilidad a una neumonitis por hipersensibilidad. La sensibilidad va a desarrollarse de acuerdo a la enfermedad y de acuerdo al tamaño de la partícula. En otras palabras, es más susceptible a partículas menos de 3 micras para poder provocarme un proceso de hipersensibilidad que va a coadyuvar a una facilidad en el depósito de los bronquios respiratorios. Cuando una persona se expone a lo que son los factores que inducen a la neumonitis por hipersensibilidad, pueden llegar a empezar a desarrollar tolerancia. De esa manera, la clínica y la alteración a nivel de los linfocitos H2, H1 se va a ver alterada. Hay una hipótesis para la reacción, que son las hipótesis de 2 hits, donde acá me habla que va a haber una coexistencia de factores inductores y factores promotores que van a conducir al desarrollo propiamente de una actividad inmune exagerada, lo que va a provocar la inflamación pulmonar importante. La neumonitis por hipersensibilidad se puede dividir en aguda y crónica, y la única característica propiamente está mediada por las células T, en la que hay un aumento en la migración de las células T con una proliferación local y una disminución de la apoptosis, que va a ocasionar lo que es una alveolitis linfocítica de las células T. Entonces, ¿cómo yo voy a poder identificar laboratorialmente una neumonitis por hipersensibilidad? Con aumento de las células o con aumento de los linfocitos a nivel de lo que es el hemograma. Este proceso va a depender de los factores de transcripción a nivel del gen,
que es muy importante en lo que es el linaje de las células T helper 1, y el número también ha demostrado que va a haber una reacción de polimerización a nivel de las células T helper 1 mediada por las interleucinas 12 y el factor de necrosis tumoral gamma. Sin embargo, también se ha visto que tras la presencia de bacterias como el Sacharospora reptibulargi, las células T CD4 muestran una polimerización a nivel del sistema y que existe un factor diferencial, si quieren denominarlo, entre lo que son las interleucinas 17-22, que sugiere una polimerización de lo que es la neumonitis por hipersensibilidad. Existen procesos inmunes que conducen a la persistencia de la enfermedad, por eso a veces no es fácilmente reversible, que estos procesos inmunes se va a deber a una estimulación de las células TCD4 en la proporción CD4 va a tener y la relación CD8, ya donde va a haber la existencia de los linfocitos helper tipo 2 para posteriormente existir una activación de las citocinas con una disminución de la CD8. Entonces primero se activan las T helper 1 tras una reacción antígeno-anticuerpo, y si el cuerpo no puede controlar esta reacción, va a haber una sobreestimulación estimulando a los CD4, CD8 para estimular a los linfocitos H2 y de esa manera provocar, si vale el término, algún tipo de cronicidad con una posterior disminución de los CD8. Va a haber un aumento de lo que son los linfocitos TH17 también, que es otra subunidad, que se va a deber sobre todo a la inhalación de procesos crónicos, en este caso de aerosoles, que también pueden contribuir a la provocación de una fibrosis pulmonar mediante la promoción del desecho, de la promoción de depósitos de colágeno. Se ha visto en estudios propiamente de un lavado bronquial, se ha encontrado lo que son las interleucinas 17, ¿ya? Que es un factor primario para la identificación o el diagnóstico de una neumonitis por hipersensibilidad. Además, que se ha visto que existe una pérdida de la función regularizadora de las células T en las neumonitis por hipersensibilidad, lo que puede ocasionar cambios inflamatorios linfocitarios acumulados que son característicos de esta enfermedad. Por eso les decía que una forma de evaluar es pedir la parte de un hemograma en busca de una linfocitosis. Los modelos ya de laboratorio o muridos con la parte de lo que es la neumonitis por hipersensibilidad, se ha visto que las citocinas de los linfocitos TH1 son importantes en la enfermedad en etapa aguda y que posteriormente la presencia de los linfocitos TH2 ya se da en etapas crónicas, donde la presencia de los linfocitos H2 predispone a cursar una fibrosis pulmonar. De igual manera, existen cambios a nivel de lo que es la inmunoglobulina G en contra del antígeno y una activación del complemento, sobre todo el complemento 3 en sus subunidades A, B y C, lo que va a resultar de una activación de los macrófagos con una secreción de procesos inflamatorios y quimioatrayentes como son las citoquinas L8, los complementos L5 y L3. Estas quimiosinas van a tener, si ustedes quieren denominarlo, un proceso infiltrativo a nivel de la parte neutrofílica segmentada, lo que va a ocasionar una secreción de las enzimas, y esto va a ocasionar un factor destructivo a nivel circulante del pulmón, predisponiéndole al paciente a cursar una fibrosis pulmonar. La liberación de quimiosinas de los macrófagos, particularmente la CCL18, puede contribuir al reclutamiento de los linfocitos en los tejidos pulmonares y predisponer a una parte de fibrosis a nivel del sistema pulmonar. La parte de lo que es una neumonitis por hipersensibilidad también va a tener su acción a nivel de los neumocitos, donde ya va a haber una alteración a nivel del factor surfactante en ese sentido. El surfactante pulmonar es un modulador de la respuesta inmune que se va a ver alterada por lo que es una neumonitis por hipersensibilidad, sobre todo relacionada con la proteína proinflamatoria A. Lo llamativo, si vale el término, una neumonitis por hipersensibilidad, es de que existe un factor protector del cigarro,
¿Qué quiere decir esto? Que el fumar es menos frecuente en pacientes con neumonitis por hipersensibilidad en comparación con aquellos que no están expuestos o que no tienen la patología ya establecida antigénica. Entonces, se ha visto que cuando hay altos niveles de antígenos, ¿ya? Los fumadores tienen tendencia a bajar estos antígenos. En otras palabras, disminuye el factor de lo que es macrófagos, TH1, parte propiamente de las interleuquinas y citoquinas, evitando de que el paciente tenga un proceso de fibrosis pulmonar a corto o a largo plazo. Se cree que la nicotina inhibe la activación de los macrófagos y la proliferación de los linfocitos. De esa manera, se ha asociado como un factor de protección el cigarro a los pacientes que tienen una neumonitis por hipersensibilidad. Esto se ha hecho laboratorialmente, sobre todo en ratones, donde ya tenían un factor fúngico mediático y tratados con nicotina, se ha visto de que existía una disminución significativa del proceso inflamatorio. Aunque es común, si vale el término, las personas no fumadoras que produzcan un proceso de defensa empezando a fumar, se ha asociado que con el pasar evolutivo, ya cuando el paciente esté en una etapa grave o crónica, aumenta la mayor tasa de mortalidad en ese sistema. ¿Ya? Lo que les acabo de decir, básicamente tengo un factor de exposición, tanto viral, exógena, susceptible genético, que lo que va a hacer es estimular a los TH1, TH2 o a la parte propiamente de la inmunoglobulina G con su componente antigénico, que estos van a ir a provocarme factores de apoptosis, procesos linfocíticos, estimulando propiamente la relación de H1 a nivel de la parte pulmonar, la relación de las interleucinas 17, que estas interleucinas 17 va a estimular a las TH2, disminuyendo el factor de necrosis tumoral alfa y aumentando las interleucinas 4-13, lo que va a ocasionar un proceso subagudo o crónico a nivel pulmonar. Ya sea por cualquiera de las dos vías, la vía del antígeno de la inmunoglobulina G, la vía de lo que es el factor genético, a la larga que ocasiona fibrosis pulmonar. La vía de lo que es el antígeno, la inmunoglobulina G, a nivel de los macrófagos van a estar las citoquinas L8, L5 y L3, que va a estimular a los neutrófilos, dándome lo que es propiamente una fibrosis pulmonar. ¿Cómo se clasifica la parte de lo que es la neumonitis por hipersensibilidad? La neumonitis por hipersensibilidad, primero, ha sido clasificada en aguda, subaguda y crónica. No existen criterios para esta clasificación, no hay algo bien establecido, pero se ha tratado de asociar una serie de factores que van a tratar de incluir de acuerdo a la intensidad de la exposición, a la duración de la exposición, de acuerdo a la susceptibilidad antigénica que puede tener, para tratar de identificar uno u otro. ¿Ya? De esa manera se han buscado esquemas alternativos de clasificación basándose principalmente en el comportamiento de la enfermedad, basándose en la parte intermitente no aguda y lógicamente en la parte progresiva, subaguda o aguda, como en la parte crónica no progresiva o la enfermedad crónica progresiva de la enfermedad. Entonces, para una clasificación no hay nada determinado, pero si en líneas generales es agudo, subagudo y crónico. ¿De qué va a depender? Del tipo de exposición que pueda tener la persona al agente o del tipo de reacción que va a tener la persona frente al agente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues las manifestaciones clínicas van a ser variables de acuerdo a la cantidad y a la duración de la exposición y del agente causal. Entre las manifestaciones propiamente clínicas en una etapa aguda, el paciente va a tener fiebre, es lo primero que tiene, pero posteriormente va a tener tos como un factor de protección, sudoración, mialgias, cefaleas y náuseas,
que esto se va a iniciar su manifestación dentro de las 8 horas de exposición y puede persistir durante un mes del mismo. La tos y la disnea son indicativas de la condición, es algo indicativo propiamente por un proceso a nivel del sistema alveolar, pero no todos los pacientes lo tienen, por eso les digo, en la fase aguda lo primero que tienen es fiebre, pero ya cuando el paciente manifiesta tos y disnea, y es indicativo propiamente de lo que es una neumonitis por hipersensibilidad. El examen físico puede ser normal, ya el examen físico puede ser normal, o en su caso puede revelar, si vale el término, algún tipo de crépitos generalizados en ambos campos pulmonares, ¿ya? Los crépitos generalizados pueden darse de características basales yendo a la parte propiamente apical. También en la fase aguda, en la parte radiográfica, nosotros podemos ver de que más o menos el 40% de los casos es una radiografía normal, no hay nada relativo, no hay nada llamativo, pero en los pacientes que ya han tenido una exposición previa, pero ha sido autolimitada, yo puedo encontrar nodularidad difusa, sobre todo en ápices o en bases. En la tomografía puede identificar opacidades tipo vidrio despúlido que una diferencia que una diferencia propiamente con lo que es una fibrosis pulmonar es que en la tomografía yo tengo el famoso pulmón en panal de abejas. En cambio, en una neumonitis por hipersensibilidad aguda, yo voy a encontrar las opacidades en vidrio despulido y micronódulos centrolobulillares mal definidos con un proceso inflamatorio circunscrito que se va a manifestar como adenopatías mediastinales. A nivel de la función pulmonar, es probable que encuentre lógicamente una alteración a nivel de lo que es la espirometría con un patrón pulmonar restrictivo. ¿Qué va a haber? Va a haber alteraciones a nivel de la capacidad ventilatoria pulmonar y de lo que es el volumen expiratorio forzado en un segundo. La recuperación de la parte aguda se da en un mes, que es el tiempo prudente para la eliminación sola limitante de lo que es el antígeno tras la exposición. Si nosotros vemos acá en la tomografía, nosotros vamos a ver que puede existir imágenes ya en un factor de, como dice, en vidrio sin lustre. Cuando nosotros vemos que hay un vidrio sin lustre, para que ustedes tengamos una idea, es como que pusieran encima la tomografía un vidrio sucio. Y entonces ustedes verían como unas manchas que no es normal. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver este campo pulmonar, el campo pulmonar está todo íntegro, pero aquí empieza a haber una imagen no característica, aquí empieza a haber una imagen no característica y lógicamente acá empieza a haber otras imágenes no características. Muchos dirán es mucha finura, es mucho, pero desde un punto de vista general, si nosotros hacemos que ustedes deben saber que para interpretar una tomografía tengo que hacer primero de manera lineal en busca de algún tipo de alteración y posteriormente ver la parte comparativa entre uno y el otro pulmón para tratar de identificar o conocer algo similar. En la parte de lo que es las neumonitis por hipersensibilidad subaguda y crónica, el paciente va a tener disnea, tos, fiebre, malestar y pérdida de peso. Ojo, en la aguda no había pérdida de peso, sí había disnea, tos, fiebre y malestar, pero acá ya hay pérdida de peso. Muchos de los otros síntomas ya vistos en la parte propiamente aguda no están ya expuestos. En la neumonitis por hipersensibilidad subaguda, el síntoma general es, pues, desde un punto de vista que nosotros podemos encontrar crépitos pulmonares en este sistema. En el otro también podemos encontrar la parte de los crépitos, pero la parte de la subaguda y la crónica
es la parte de los crépitos se hace de manera gradual, que se van a ir manifestando en días a semanas, aumentando la intensidad y lógicamente la magnitud de los mismos. Las 10. Ahora, la tomografía se puede ver una alteración en lo que es el patrón propiamente micronodular o en vidrio despulido, que como les decía, también la diferencia entre una aguda y en una subagudo crónica a nivel de lo que es la tomografía, básicamente se da en lo que es el patrón reticular intersticial, que lo vamos a ver. Si ustedes ven, ahora sí, yo puedo pensar en una neumonitis por hipersensibilidad aguda o subaguda, porque ya hay un patrón reticular, o sea, al hablar reticular, es como que nosotros hubiéramos puesto encima la imagen en especie de, ¿cómo les puedo decir? Una, una tela microcortada, ya como una especie de la parte de una malla milimétrica, la parte de lo que es un componente encima que lo puede dividir en cuadrados, lo puede dividir en formas amorfas, por eso tiene, como bien decía aquí, un patrón reticular o intersticial, que nosotros vemos, acá tengo como especie de componentes circunscritos, componentes hipertróficos y componentes propiamente inflamatorios. Entonces, comparemos esta tomografía con esta tomografía, pues hay mucha diferencia. Solamente acá vamos a ver algunas imágenes, como les digo, en vidrio sin lustre, que me podrían orientar, si ustedes quieren denominar, algún proceso inflamatorio. Pero acá ya por el tiempo evolutivo, lógicamente por el tiempo de exposición, ya tengo una imagen totalmente diferente. De igual manera, en la tomografía nosotros vamos a ver, lógicamente, las pequeñas, si vale el término, nodulaciones mediastínicas que me conlleva un proceso inflamatorio. De igual manera, el proceso reticular, si ustedes ven acá, proceso reticular, que también me lleva al mismo proceso inflamatorio. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues las manifestaciones clínicas de una crónica a menudo se debe a la exposición crónica de bajo nivel que puede presentarse en una fase terminal, ya, que a la larga el paciente que va a tener insuficiencia respiratoria. No olviden que en la aguda, subaguda, él tenía disnea, en la aguda tenía fiebre, en la subaguda ya hay baja de peso. Y en la crónica acá ya hay una insuficiencia respiratoria bien marcada. Esta insuficiencia puede ser activa y progresiva y el paciente puede cursar con un hipocratismo digital y una hipoxia, que ya vamos a ver cuál es el hipocratismo digital. La radiografía de tórax puede mostrar un patrón intersticial o en panal de abeja, ya la radiografía de tórax, así como cambios enfisematosos, ya cambios enfisematosos. En la TAC encontramos cuadros de fibrosis, patrón reticular, atrapamiento aéreo, patrón panal de abejas y bronquiectasias de tracción y micronódulos. La enfermedad pleural es poco común y puede ayudar a distinguir entre lo que es una neumonitis por hipersensibilidad versus una fibrosis pulmonar. Entonces veamos la diferencia entre lo que es la aguda, subaguda y la crónica. El diagnóstico, pues, el diagnóstico se ha visto que primero tengo que ver una enfermedad clínica con una alteración intersticial en la mayoría de los pacientes. Tengo que ver, lógicamente, los factores que predisponen a tener una neumonitis por hipersensibilidad. Tengo que ver el tiempo de exposición que tiene y, lógicamente, la presencia de signos como la fiebre, los crépitos, la parte de lo que es la hipoxia, la cianosis, las sibilancias, que pueden darme a pensar en una neumonitis por hipersensibilidad. Si ustedes ven acá, tenemos la parte de lo que son las enfermedades o los síntomas, perdón, que pueden conllevar en líneas generales según los estudios. De igual manera acá. Y acá tenemos los factores predisponentes a un, si vale el término, una neumonitis por hipersensibilidad.
El diagnóstico, pues el diagnóstico, si es una reacción antígeno-anticuerpo, yo tengo que ver la parte de ese factor. Entonces tengo que ver la presencia de factores predisponentes o precipitantes que pueden inducir a una neumonitis por hipersensibilidad, eso de acuerdo a la anamnesis. Lógicamente tengo que buscar marcadores de la exposición de antígenos que me predispongan a la enfermedad y si mi paciente no tiene factores predisponentes o precipitantes, ¿ya? Entonces, esto tiene que verse en un 15% que puede ser un componente aislado, pero reactivo al momento. Y se ha visto que la parte de lo que son los productores de leche, vamos a ver los productos examinados que había que desarrollar propiamente anticuerpos de origen causal, sobre todo en el 0,3% que no tuvo una evidencia de la enfermedad. Los anticuerpos específicos, pues una inmunoglobulina G, porque es el factor primario para tratar de identificarlo. También tengo que ver los antígenos cuidadosamente estandarizados que me van a dar de acuerdo a los ambientes específicos, la sensibilidad, la especificidad, etcétera, para darle el alta. Y las pruebas no están lamentablemente comercializadas en muchos países, donde de una manera u otra nosotros tenemos que hacer buena anamnesis y suponer una enfermedad ya establecida. Algo que me ayuda a identificarlo es lógicamente la prueba de función pulmonar, como es una espirometría, donde voy a encontrar factores propiamente restrictivos por una alteración en la transferencia del oxígeno o de los gases. También puedo hacer un lavado broncoalveolar en busca de células propiamente proinflamatorias o del componente antígeno anticuerpo en ese sistema. También cuando haga el lavado broncoalveolar puedo encontrar enfermedades que predisponen a una neumonitis por hipersensibilidad, como son la sarcoidosis, las enfermedades propiamente colágeno vasculares, la silicosis o las bronquiolitis obliterantes. Cuando hago el lavado broncoalveolar, además de encontrar ese tipo de patologías predisponentes o precipitantes, puedo también buscar y hacer un extendido, si vale el término, histológico, donde voy a encontrar linfocitos TCD8, la relación CD4-CD8 inferior al 1, que me da a pensar en una neumonitis aguda, y una relación CD4-CD8 mayor a 1, que me hace pensar en una crónica. Nosotros vemos aquí el extendido, donde voy a ver el proceso inflamatorio en rojo, la parte propiamente celular, y que esto me puede dar lo que es la relación CD4-CD8. El diagnóstico, la única forma del diagnóstico es la biopsia, que es una biopsia desde un punto de vista también hecho por una fibrobroncoscopía, para poder identificar uno u otro. Y lógicamente, la única prueba viable, reconocida para el diagnóstico de una neumonitis por hipersensibilidad es la biopsia. La parte clínica, la parte laboratorial simplemente son orientativas. Se recomienda el enfoque conservador de la biopsia, o sea, no podemos pedir biopsia a cualquier persona que tiene fiebre, que tiene tos, que tiene disnea, que tiene dificultad respiratoria, baja de peso, sin antes no hacer un diagnóstico diferencial. Para hacer diagnóstico diferencial, como ya saben, desde el punto de vista neumológico, pedir una radiografía y de preferencia hacer un lavado bronquioalveolar. En la parte de lo que es la biopsia en la neumonitis por hipersensibilidad aguda, se encuentra la parte de lo que es el infiltrado alveolar con neutrófilos y eosinófilos y vasculitis, y lógicamente los pequeños vasos en los pulmones que van a revelar un proceso inflamatorio agudo. También puedo encontrar lo que son lesiones peribronquiales como focos de bronquiolitis obliterante y fibrosis intraalveolar. En la neumonitis crónica hay una alteración, una malformación, una distorsión propiamente en la arquitectura pulmonar, con fibrosis centrolobular, fibrosis en puente y lógicamente fibrosis atelectásica, donde el proceso de crépitos cada vez va a ir aumentando más, iniciándose en las bases para posteriormente ser en todo el campo pulmonar, tanto derecho como izquierdo. Y algo característico también de una neumonitis por hipersensibilidad crónica es el patrón en panal de abeja,
que el patrón en panal de abeja ya denota una fibrosis pulmonar crónica o idiopática. Crónica, cuando el paciente ya ha tenido algún tipo de factor, trabaja en la mina, asbestosis o algo que eso vamos a ver en la siguiente clase. O lógicamente idiopática, si ha tenido una neumonitis por hipersensibilidad, pero que no lo hemos podido sacar, si vale el término, la parte de lo que es la parte de la tomografía o la biopsia. Nosotros vemos acá, nosotros vamos a ver, esto es normal, pero acá yo ya veo, si ustedes ven, una hiperplasia, una hipertrofia, ya veo procesos infiltrativos, entonces veamos lo normal para posteriormente ver lo enfermo. De igual manera, ustedes ven acá, vean el componente de la hipertrofia, vean la lesión que existe versus uno u otro. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento, lo primero es decirle que no haga lo que está haciendo. En otras palabras, si es un agricultor, decirle que ya no vaya a la granja, si es un hacendero, que decirle que ya no vaya a la hacienda, etcétera, etcétera, que eso me ayuda mucho a determinar el pronóstico del mismo. Se ha visto de que si el paciente tiene un factor genético, un factor ambiental, lamentablemente el proceso de exposición o de desecho que va a tener la sangre a veces es muy largo y tedioso. El tratamiento principal son corticosteroides, ya, pero desde un punto de vista general no está indicado, no está justificado. Se dan los corticosteroides para disminuir el proceso inflamatorio y disminuir propiamente el proceso o la parte cronológica de la enfermedad. Como ven, se usan los corticosteroides para disminuir el proceso sintomático de manera progresiva y para tratar de disminuir de manera a corto o a largo plazo y mejorar la vida del paciente. Cuando yo uso corticosteroide, de preferencia hay que usar prednisona de 0,5 a 1 miligramo kilogramo día, hasta una dosis máxima de 60 miligramos por 1 a 2 semanas, por si es aguda, o durante 4 a 8 semanas si es subaguda o crónica, para posteriormente ir reduciendo gradualmente hasta quedarse con 10 miligramos al día. Entonces el tratamiento es la prednisona. El tratamiento a largo plazo, pues depende mucho de la función pulmonar y de la mejoría de la imagen radiológica, si tenemos imágenes radiológicas en vidrio sin lustre hasta en panal de abejas. El mejor tratamiento es el trasplante de pulmón, pero que en nuestro medio todavía no es viable. El pronóstico, pues, son personas que tienen muy mal pronóstico, a excepción que se los diagnostique y se los trate de manera correcta y oportuna lo más antes posible. Lamentablemente, en personas que tienen una neumonitis por hipersensibilidad subaguda crónica, es de larga data y pueden presentar fibrosis pulmonar o morir a los pocos años del diagnóstico. El peor diagnóstico o el peor proceso evolutivo o pronóstico es cuando el paciente ya tiene hipocratismo digital, cuando es una persona mayor de 60 años, cuando ya ha sido mucho tiempo expuesto al factor propiamente exógeno que provoca el proceso infiltrativo y cuando ya tiene alteraciones pulmonares evidenciables por una radiografía o por una tomografía.